Con nosotros Hernán Navarro, presidente de Grooming Argentina. Hernán, Miriam Camargo y Gastón Torres te saludan. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Miriam. Gastón, un placer hablar con usted. Igualmente para nosotros, Hernán, como siempre, bueno, y lamentablemente teniendo en cuenta los números de esta encuesta que han planteado también, ¿no? De lo que realmente alarma todavía de lo que sucede a través de Internet con los niños y niñas. Sí, lamentablemente los datos hablan por sí solos y puntualmente en la provincia de Neuquén, los datos se agravan y verdaderamente nos preocupa. En términos generales, aquello que habíamos relevado en el año 2020, en términos generales, algunos de esos datos se siguen sosteniendo, otros datos verdaderamente se agravan. El dato que se sigue sosteniendo a nivel general, en la proyección a nivel general, tiene que ver con que son 6 de cada 10 los niños, niñas y adolescentes que hablan con personas desconocidas en Internet. El dato que sorprende puntualmente en la provincia de Neuquén tiene que ver con por un lado, las horas de conectividad, entre 7 y 8 horas diarias, los niños, niñas y adolescentes conectados a Internet. Si tomamos en cuenta las horas de descanso, las horas de escolaridad, bueno, por supuesto que es un índice muy alto, y el porcentaje que hablan con desconocidos también está por encima de la media a nivel país, ubicando a Neuquén en ese primer lugar. Por eso verdaderamente nos preocupan estos datos y nos deben en primera instancia llevar a la reflexión de que la pandemia ha dejado también este saldo negativo en términos digitales, donde se han exacerbado y se han agudizado todos los índices que refieren a las situaciones que se dan en este ámbito, en el ecosistema de Internet, para poder a partir de ahí generar estrategias, ¿no? Ahora, Hernán, en medio de esta situación vos mencionabas, ¿no? ¿Esto es consecuencia de la pandemia? La pandemia lo que hizo fue agudizar una problemática ya de por sí. Hace muchos años nosotros vimos un quiebre en el año 2018, un quiebre significativo hacia el aumento en la casuística, en las tendencias. La pandemia lo que generó fue una tormenta perfecta, dado que se generó una hiperconectividad que nosotros vemos, o entendemos, mejor dicho, en términos de hipervulnerabilidad. Es decir, los niños, niñas y adolescentes que están hiperconectados son en realidad personas hipervulnerables. Personas hipervulnerables incluso porque de esto no se habla en casa, de esto no se habla en la escuela, no hay políticas públicas a nivel país en términos de la incorporación de la educación digital como herramienta de transformación. Verdaderamente vino a agudizar un escenario que proyectado y trasladado este año, ya transitando la pospandemia. Bueno, estos son los números que reflejan esa situación adversa. Y veíamos los números de, justamente que ponían a Neuquén como una de las provincias con más casos. ¿Qué puede ser que determine que una provincia tenga más casos que otros? Y si estos números hablan de los jóvenes o de los adultos que se encuentran en la provincia. No, la medición es hacia los niños, niñas y adolescentes, es decir, que las respuestas son de los niños, niñas y adolescentes. El motivo, por supuesto que no lo hemos descifrado aún, es algo que tenemos que comenzar también a desandar. Bueno, ¿cuál es la motivación, la casuística que de fondo se viene observando para que estos números se estén dando? Bueno, habría que generar otro tipo de medición mucho más exhaustiva y con otros parámetros. Lo que quisimos relevar a lo largo y ancho del país con este tipo de mediciones tenía que ver con estos puntos claves que a nuestro criterio queríamos medir para poder mostrarle a la sociedad dónde estamos ubicados, dónde estamos parados en este momento. La realidad es que es muy preocupante que a 1 de cada 4 le soliciten, le requieran imágenes y contenidos en contexto de desnudez, donde en ese universo de pedidos el 70%
si bien son personas desconocidas, hay 3 de cada 10, y este es un dato que no puedo soslayar y que también me parece importante traerlo. Hay 3 de cada 10 que son personas conocidas. Y con respecto a esto, digo, ¿qué es lo que pasa con estos adultos? ¿Hay investigaciones? ¿Se encuentran? ¿Se los investiga? ¿Pasa algo con ellos o en general no hay muchas maneras de determinar quiénes son, de encontrarlos? A ver, ahí nos tenemos que remontar a lo que plantea la norma, la ley en Argentina, el delito, el artículo 131 del Código Penal, que es una norma que no logra proteger de manera eficiente la integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes. Lo resumo en términos vulgares. La mayoría de las situaciones que son meramente por grooming y donde no revistan otro tipo de concursos con otros delitos, es decir, donde no se vea implicado algún otro delito o la situación procesal del autor de este delito, la verdad es que la mayoría son penas sentencias que van en suspenso, nadie va preso. Esto lo pongo así en términos vulgares, y esto es algo que tenemos que rever y inmediatamente. Nosotros hemos presentado un proyecto en el Congreso Nacional, el cual ha perdido estado parlamentario justamente porque no se le ha corrido vista a las comisiones para su tratamiento, y sabemos que es una norma superadora no solamente en términos de la pena en expectativa, sino superadora en los distintos supuestos que nosotros vamos viendo conforme a la especificidad de recibir denuncias hace tantos años. Estamos con un problema complejo porque una vez detectada una situación de estas características, tenemos casos como los que ya nos han tocado vivir, penas en suspenso. Recuerdo un docente que acosaba sexualmente a su alumna, fuimos a juicio, fuimos porque acompañamos a la familia, se llevó una pena de expectativa simbólica, digamos, son penas simbólicas, de 6 meses, se tomó un tren, cambió de jurisdicción y a la semana estaba dando clases en otra jurisdicción. Bueno, esto es lo que la norma lamentablemente ofrece. Hernán, y en esto es una consulta y una reflexión, pero a modo de consulta, que vos sos el que está en el tema. Digo, la idea no es demonizar el tema de la tecnología, las redes, sino estas otras personas, ¿no?, que están del otro lado y que lamentablemente, como vos decís, no hay manera legal incluso de poder llegar a ellas. Y por otro lado, ¿a qué debemos estar atentos los adultos responsables en el caso de los niños, niñas o adolescentes? Sí, en esto quiero ser claro, hay manera legal de llegar a ellos porque hay un delito, hay norma en la Argentina. Después, lo que estoy planteando es que la norma no alcanza, la norma efectivamente no protege, es una norma deficiente que hay que inmediatamente construir y generar una norma superadora. Por supuesto, y coincido con tu mirada, la idea no es demonizar o estigmatizar las herramientas, solo que lo que estamos planteando es el lado B, que la sociedad aún no reconoce. El mundo adulto incurre en una falsa percepción de la seguridad, entiende que por habitar el mismo espacio físico su hijo o su hija está a resguardo, cuando en realidad hablamos de delitos los cuales desaparece la frontera. Podemos lamentar una víctima, no sé, en Plotier, y el autor puede estar en Francia. O sea, en ese punto la perspectiva y la percepción del mundo adulto es errónea. Y los chicos, cuando analizamos las evoluciones de los chicos, bueno, vemos que tampoco saben cuál es el peligro. Cuando les preguntamos por alguna emoción negativa, es decir, algún miedo, algún temor, alguna preocupación que ellos tengan respecto de su convivencia y en el habitar en Internet, la respuesta es el silencio. No saben a qué se exponen, no saben a qué, no saben. Entonces, en ese punto queremos mostrar estos datos para que la sociedad pueda tomar conciencia de que el impacto y las violencias en el ecosistema de Internet
no son virtuales como se acuñó este término en la pandemia, que es un término que debemos corregir de nuestro vocabulario, en la narrativa, porque nada tiene que ver con lo real. Lo que sucede en Internet genera un impacto real en la vida de las personas, no virtual, y en este punto vemos que Internet no suaviza, no atenúa ningún tipo de violencia. Por eso generar conciencia desde este punto, por supuesto, para a su vez construir herramientas que puedan empoderar a las infancias y a las adolescencias, es el objetivo que nosotros diariamente nos planteamos cuando salimos a trabajar en los territorios. Pero justamente para protegerlos es esto, ¿no? Empoderarlos, capacitarlos, hablarles, pero no tenemos muchas más herramientas. Y no, el tema, yo me preguntaría, en base a tu pregunta, haría la repregunta, ¿de qué le hablamos a nuestros hijos? ¿Cómo empoderamos a nuestros hijos en Internet si nosotros como mundo adulto tenemos una visión sesgada? Entonces creo que por eso la línea de acción de Grooming Argentina va por esos dos caminos, por el camino de la protección, de la prevención, de la promoción junto a los niños, niñas y adolescentes, pero también con el mundo adulto que no logra identificar, que no sabe de qué hablar, no sabe cómo expresarse, y esto se agudiza en las generaciones mucho más grandes. De hecho, estamos viendo muchísimos casos donde las víctimas tienen a sus padres que son millennials, que vieron la llegada de Internet a la Argentina y todo el avance. Bueno, no hay una, valga la metáfora o la casi contradicción lingüística, hay una desconexión entre las conductas y lo que verdaderamente sucede en el ecosistema de Internet. Por eso tratamos de apelar a analogías. Cuando decimos que un chico ingresa a su habitación y cierra la puerta de su habitación, en realidad le dimos una autorización para ingresar a un boliche todos los días. Esto tiene que ver con que esto nos lo mostró la pandemia, que estar al lado de no significa estar con. Entonces creo que en ese punto debemos trabajar para co-construir un ecosistema digital seguro, para generar una convivencia digital que sea segura, que sea a partir de herramientas sólidas de protección, porque no vamos a poder evitar, ni ustedes, ni yo, ni Grooming Argentina, ni nadie va a poder evitar, lamentablemente, que un pedófilo le escriba a un chico, o que un pedófilo se vea inmiscuido en la vida de un chico. Lo que sí vamos a poder evitar a partir y a raíz de estas acciones es que los chicos y las chicas no caigan en esa trampa, puedan correrse de ese estado, casi diría, permanente de potencial victimización. Por eso es importante que podamos generar conciencia y trabajar fundamentalmente desde estos lineamientos. Ahora, Hernán, cuando vos planteas esto de hablar, y te hago una analogía, vos corregime por favor si es equivocada, cuando hablamos por ejemplo de ESI, decimos tenemos que hablarle a los chicos de lo que es abuso, de qué tienen que hacer con su intimidad, qué resguardos deben tener, digo, ¿esto es un poco lo mismo? También tenemos que conocer qué herramientas debemos darles para hablar con ellos y para que estén al tanto. Absolutamente, es más, mencionaste a la ESI, qué importante, porque vos fíjate que a título personal lo digo, la ESI es una ley de vanguardia, solo que no se aplica, pero es atemporal, o sea, llegó en un momento, en el año 2006, cuando ni siquiera había redes sociales en la Argentina. Grooming Argentina está planteando, y estamos trabajando en una línea de acción que tiene que ver con promover en el marco de la educación sexual integral una nueva perspectiva, es decir, la digital, o sea, trabajar la educación sexual integral desde una nueva perspectiva en relación a lo digital, porque hoy tenemos que entender como sociedad, y esto yo sé que cuesta, porque estamos ante un cambio de paradigma, pero hoy tenemos que entender que hablar de grooming es hablar de una nueva modalidad del abuso sexual. Hoy una persona adulta puede abusar sexualmente, sin contacto físico, a cualquier niño, niña o adolescente a más de 1000 kilómetros. Entonces, esto que a priori alguien me dirá, no, pero no entiendo porque el abuso es físico, es el acceso. Hoy el daño emocional es similar, por eso estamos hablando
y esto tiene que ver con una nueva esfera del abuso incluso, que podamos comprender que un abuso puede ser digital, que un abuso puede ser sin contacto físico a través de este delito. Bien, es importante eso que vos planteás, me parece, ¿no? A eso tenemos que apuntar y a eso tenemos que ir, digo, como sociedad, pero también desde el ámbito legislativo. También desde el ámbito legislativo. Lamentablemente, yo trazo un paralelismo, en realidad una analogía con cuando digo que las conductas de la sociedad van por el carril izquierdo de la autopista y el Parlamento, la legislación, va por el carril derecho. Digamos, verdaderamente, y más aún lo digo, la pandemia en términos de ciberdelitos, la pandemia vino a atrasar 10 años la legislación en el mundo. Por eso, y vos fíjate que tenemos en Argentina una ley, particularmente una ley de grooming de hace 10 años. Es decir, que las leyes, si no son revisadas, si no son debatidas con sistemáticamente, van quedando obsoletas, van quedando viejas, no sirven. Lo que el legislador incorporó en el año 2022 para pretender el encuentro físico y potencial abuso sexual, que esto es lo que plantea la ley, el artículo 131, la ley de grooming, nada tiene que ver con lo que hoy pretende el delincuente sexual en el año 2022, que son las imágenes, el contenido. La mayoría de las situaciones comienza hoy y comienza y culmina en el mundo de lo digital, no trascienden al encuentro físico. Entonces, en ese punto, fíjate cómo la norma ya se corre, no protege, porque nada tiene que ver en este desfasaje de los 10 años. Por eso estamos pidiendo a gritos que podamos ir hacia una propuesta, una norma superadora que esté acorde a lo que sucede hoy en el año 2022. Claro que sí. Hernán, como siempre, agradecerte por el tiempo, la charla con RTN, bueno, y será hasta cualquier momento, esperando como siempre, ¿no?, que uno pudiera cambiar los números, pero siempre trabajando allí desde Grooming Argentina, así que gracias por tu tiempo. Por favor, a ustedes como siempre un gran abrazo y a disposición. Hasta luego. Estábamos allí dialogando con Hernán Navarro, presidente de Grooming Argentina.